La noche, en la Ciudad de México, tiene una cualidad peculiar, padre, especialmente las noches de noviembre. Se torna fría, cortante, y el bullicio incansable de la metrópoli cede, por unas pocas horas, a un silencio preñado de misterio. Es en esas horas, a menudo, cuando el alma humana se desnuda con mayor facilidad, cuando las fronteras entre lo tangible y lo invisible se difuminan, y cuando la fe, o la ausencia de ella, se siente con más intensidad. Yo, como párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, he aprendido a escuchar ese silencio, a discernir sus murmullos y a reconocer su poder. Es en esos momentos de quietud que a veces se nos revelan verdades que el día, con su prisa y su luz implacable, oculta. Esa noche en particular, el silencio fue abruptamente quebrado, no por un trueno, ni por el lamento de una sirena lejana, sino por el zumbido insistente del teléfono de mi mesita de noche. La hora era ingrata, cercana a la medianoche, cuando incluso los sueños más ligeros han cedido paso a la profunda inconsciencia. Dudé un instante, como siempre lo hago, preguntándome qué urgencia, qué necesidad podría ser tan apremiante como para irrumpir en la santidad del descanso. Al descolgar, una voz, no cualquier voz, sino la de Elena. Reconocí al instante a una de mis feligresas más devotas, una mujer que en su fe inquebrantable había encontrado refugio y propósito en medio de las pruebas de la vida. Pero esa noche, su voz no era la que conocía. Estaba rota, fragmentada por un llanto desesperado que se filtraba a través del auricular, más como un gemido ahogado que como palabras inteligibles. Tuve que pedirle que respirara, que tratara de calmarse. Elena, hija, ¿qué sucede? Estoy aquí, dime. Entre sollozos entrecortados y aspiraciones profundas, las palabras finalmente brotaron, cargadas de una agonía que me heló el alma más que el propio frío de noviembre. Padre Ignacio, por favor, es Sofía, mi pequeña, está en el hospital. Los doctores dicen que ya no hay nada que hacer. Padre, necesito que venga. Por favor, necesito que le dé la extrema unción. La extrema unción. La palabra resonó en el aire quieto de mi habitación, pesada y definitiva. No era una oración por la salud, no era un ruego por la intercesión, era una súplica por el último auxilio espiritual, el acompañamiento en el tránsito final. Sofía, apenas una niña, con sus 8 años recién cumplidos, sus ojos grandes y curiosos que siempre buscaban el altar durante la misa, su risa contagiosa que a veces se escuchaba entre los pasillos de la iglesia después del catecismo. Una pequeña alma, pura e inocente, ahora en el umbral de la eternidad. Elena me explicó, con voz que temblaba, que el diagnóstico era implacable, un tumor cerebral, inoperable, agresivo, terminal. Los médicos habían agotado todas las vías, todas las esperanzas que la ciencia moderna podía ofrecer. Ahora solo quedaba la espera, el abrazo del adiós y la fe, esa luz que a veces parece la única en la oscuridad más profunda. Me vestí con presteza, mis manos moviéndose con la familiaridad de años de servicio, pero mi mente ya estaba en el hospital, en esa habitación donde una vida diminuta se aferraba a un hilo. Tomé los santos óleos de mi pequeño oratorio personal, esa diminuta vasija de plata que contenía el óleo de los enfermos, bendecido por el obispo, símbolo de la misericordia de Dios que consuela y fortalece. En ese momento, cada objeto, cada gesto, se cargó de un significado monumental. Salí de la rectoría hacia la calle desierta. El frío se aferraba a mi sotana. El aire nocturno de la ciudad parecía susurrar historias de miles de vidas en cada esquina, de alegrías y tristezas, de comienzos y finales. Y yo, un humilde sacerdote, me dirigía a uno de esos finales, a sostener una pequeña mano en el umbral. Sentí el peso de un mundo donde la medicina, con toda su modernidad, sus avances tecnológicos y su incansable búsqueda de conocimiento, a veces solo puede ofrecer un diagnóstico, un nombre para la enfermedad, pero no una cura. Es un recordatorio de nuestra fragilidad, de los límites de la razón humana frente al misterio insondable de la vida y la muerte. El viejo sedán de la parroquia arrancó con un gruñido, y mientras las calles de la Ciudad de México desfilaban
en un borrón de luces tenues y sombras danzarinas, mi mente se sumergió en la oración. No era una oración de súplica por un milagro, no todavía. Mi corazón, forjado por años de acompañar a las almas en sus momentos más vulnerables, sabía que a veces la voluntad de Dios se manifiesta no en la curación física, sino en la paz del espíritu, en la fortaleza, para aceptar aquello que nos sobrepasa. Recé por la fortaleza. Recé por Elena y Javier, los padres de Sofía, para que encontraran consuelo en su dolor, para que su fe no flaqueara ante la incomprensible prueba. Recé para que Sofía, esa pequeña flor que se marchitaba antes de tiempo, sintiera el amor de Dios envolviéndola, preparándola para su encuentro con el Padre. Recé para que yo mismo fuera un instrumento digno de esa paz, un canal para la gracia divina en medio de la desolación. En el silencio de la cabina, el suave murmullo del rosario, que desgranaba entre mis dedos, se convirtió en un bálsamo. Las cuentas pasaban una a una, cada Ave María, un latido de esperanza, cada Padre Nuestro, una entrega a la voluntad superior. Pensaba en la pequeña Sofía, en la injusticia aparente de su sufrimiento. ¿Por qué una niña tan joven, tan llena de vida? Las preguntas que atormentan a la humanidad desde el principio de los tiempos se agolpaban en mi mente, pero con ellas también la certeza de que, aunque no comprendamos los caminos de Dios, su amor es eterno e inmutable. La fe no es la ausencia de dudas, sino la confianza en medio de ellas, la certeza de que hay un plan más grande que trasciende nuestra limitada comprensión. El hospital, ese templo moderno de la ciencia, se alzó ante mí, una mole de luces frías y pasillos asépticos. Cada ventana era una historia, cada puerta un umbral de esperanza o desesperación. Me preparé para entrar, no con la expectativa de alterar el curso natural de las cosas, sino con la humilde misión de ofrecer consuelo, de recordar la promesa de vida eterna y de ser un faro de la presencia de Cristo en un lugar donde la vida se aferraba a un hilo, y la muerte, con su aliento frío, parecía aguardar pacientemente. Mi corazón estaba apesadumbrado, pero mi espíritu, fortalecido por la oración, estaba listo para la tarea que me esperaba. El umbral del hospital siempre me ha parecido una frontera, un espacio liminal, donde la fe se encuentra con la cruda realidad de la carne y el hueso, donde la esperanza se mide en latidos y la ciencia, con toda su brillantez, a veces solo puede ofrecer diagnósticos y no soluciones. Al cruzar las puertas automáticas, el aire frío y desinfectado me envolvió, un contraste gélido con la humedad de la noche mexicana que había dejado atrás. Los pasillos, largos y asépticos, resonaban con el eco amortiguado de mis pasos, salpicados por el murmullo distante de conversaciones y el sutil zumbido de la tecnología médica. Era un santuario de la ciencia, sí, pero también un purgatorio de la espera, donde el tiempo parecía estirarse y contraerse con la respiración errática de cada paciente. Guiado por una joven enfermera de rostro cansado pero amable, ascendimos por un ascensor que olía a alcohol y jabón. Cada piso que subíamos me parecía un peldaño más en la escalera de la angustia de esa familia. Mi mente, sin embargo, no dejaba de aferrarse a la plegaria, a la certeza de que, aunque el cuerpo desfalleciera, el espíritu, albergado en la gracia de Dios, es eterno. Me preparé, como siempre, para ser un canal de esa gracia, un consuelo en el dolor, una voz que recordara la promesa de la resurrección, incluso cuando la ciencia se rendía. Finalmente, llegamos a la unidad de cuidados intensivos, la UCI. La vi antes de sentirla, una extensión de cristal frío y transparente que revelaba un mundo de luces tenues y formas humanas conectadas a una sinfonía silenciosa de monitores. El frío cristal de la UCI, como le llamaba yo en mis pensamientos, no solo separaba el interior del exterior, sino que parecía simbolizar la delgada y frágil barrera entre la vida y lo que viene después. Era un lugar donde la vulnerabilidad se exhibía sin pudor, donde cada respiración era una batalla y cada latido un eco de la voluntad divina. Al entrar, fui recibido por una quietud que solo se rompía por el rítmico pitido de las máquinas, cada uno anunciando un dato vital, una lucha constante. Y allí estaba ella, Sofía,
un pequeño cuerpo en una cama que parecía inmensa, engulléndola. Su tamaño, reducido y frágil, apenas destacaba bajo las sábanas blancas y el entramado de cables y tubos que la unían a la vida artificial. Su rostro, enmarcado por unos finos cabellos castaños, era de una palidez marmórea, pero extrañamente sereno, una serenidad que contrastaba con la tormenta que, yo sabía, se libraba en su interior, donde ese tumor maligno devoraba su pequeña existencia. A sus 8 años, Sofía no merecía esa batalla. Ningún niño lo merece. Mis ojos se humedecieron, pero me contuve, recordando mi propósito. Junto a la cama, como estatuas de dolor, estaban Elena y Javier. Elena, con su rostro surcado por las lágrimas secas, se aferraba a un rosario gastado, sus dedos moviéndose con la fe inquebrantable de una madre que solo puede orar cuando las palabras se han agotado. Su mirada, fija en su hija, era una mezcla de amor infinito y una agonía silenciosa que te rompía el alma. Javier, su esposo, estaba ligeramente apartado, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada perdida en un punto invisible más allá del cristal. Sus ojos, vacíos de esperanza, reflejaban una desesperación tan profunda que parecía haberle robado hasta la capacidad de llorar. Su fe, intuía, se había desmoronado bajo el peso de esta tragedia. Ver a estos padres, tan destrozados, tan impotentes, era quizás uno de los aspectos más difíciles de mi ministerio. Es en esos momentos cuando uno se pregunta el porqué de tanto sufrimiento, y solo la fe nos permite aceptar el misterio. Me acerqué lentamente, mi presencia un recordatorio de que, incluso en el valle de sombra de la muerte, no estaban solos. Ofrecí a Elena un apretón de mano, y sus ojos se encontraron con los míos, una chispa de reconocimiento y consuelo. Javier asintió levemente, un gesto casi imperceptible de su alma herida. «Estoy aquí, hijos míos», les dije con la voz más suave que pude, para acompañarlos y para encomendar a nuestra pequeña Sofía a las manos del Señor. Previamente, había preparado los santos óleos. Desenvolví el pequeño recipiente plateado con el óleo de los enfermos. Mis manos, ya habituadas a este sagrado ritual, temblaban ligeramente ante la inmensidad del momento. Con voz pausada y clara, para que pudieran escuchar el consuelo de las palabras, comencé el rito de la unción de los enfermos. En el nombre del Señor que te ha salvado, y con su amor compasivo, el Señor te asista con la gracia del Espíritu Santo, recité, mientras tomaba un poco del óleo con mi pulgar. Con sumo cuidado, apenas tocando su frágil piel, tracé la señal de la cruz en su frente, sintiendo la tibieza de la unción. Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Luego, en sus pequeñas manos, que permanecían inertes junto a su cuerpo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Cada palabra era una oración, cada gesto una súplica, no solo por la salud de su cuerpo, sino, y sobre todo, por la paz de su alma y la fortaleza de quienes la rodeaban. Mientras ungía a Sofía, observé su rostro. La serenidad, que ya había notado, parecía acentuarse, como si la presencia del sacramento trajera consigo una paz que trascendía su condición. Era un misterio, siempre lo es, como la gracia divina puede manifestarse en medio de la mayor de las aflicciones. La fe de Elena, sin duda, sentía el alivio de estas palabras, de estos gestos milenarios que han confortado a innumerables almas en su tránsito. Javier, aunque inmerso en su dolor, permanecía en silencio, observando, quizás sintiendo, si no la fe, al menos la presencia de algo sagrado, de un ritual que unía el cielo y la tierra en ese pequeño cuarto. Fue entonces cuando la vi, una mujer alta, de complexión delgada pero fuerte, con un uniforme impecablemente blanco y un cabello recogido con precisión. Sus ojos, profundos y observadores, la delataban. Era Raquel, la enfermera jefe de la UCI, de quien Elena me había hablado. Se había acercado discretamente mientras yo administraba los sacramentos, permaneciendo a una distancia respetuosa, su presencia imponente, pero silenciosa. Al terminar el rito, me volví hacia ella. «Padre Ignacio,
Soy Raquel, la enfermera jefe, dijo. Su voz era clara, profesional, y te transmitía una autoridad basada en el conocimiento y la experiencia. Su mirada no era de intrusión, sino de una curiosidad templada, la de quien ha visto mucho y ha aprendido a observar sin juzgar. Mucho gusto, Raquel, respondí, intentando proyectar la misma calma y respeto. Sus ojos, sin embargo, delataban algo más que profesionalismo. Había en ellos una mezcla compleja. Respeto, sí, por mi rol, por la fe que representaba y por el consuelo que ofrecía, pero también había, lo percibí claramente, una sutil pátina de lástima. No era una lástima condescendiente, sino una lástima teñida de la tristeza que ve la futilidad de la fe ante una realidad médica inquebrantable. Era la mirada que los hombres de ciencia, en los pasillos de la desesperanza, suelen reservar para nosotros, los hombres de fe. Una aceptación de nuestro rol en la esfera espiritual, pero con la tácita convicción de que, en el reino de lo físico, la ciencia tiene la última palabra. La entendía. Raquel era una profesional de primer nivel, anclada firmemente en el método científico, en los datos, en los protocolos, en todo lo que la medicina moderna ofrece para prolongar y salvar vidas. Su mundo se regía por la lógica, por la evidencia, por lo tangible. Para ella, en ese momento, Sofía era un caso clínico con un diagnóstico terminal, y mi presencia era, si bien reconfortante para la familia, un acto más de la esfera emocional y espiritual que del ámbito de la curación física. Su compasión era evidente en la forma en que cuidaba a Sofía, en su tono suave al hablar a los padres, en la meticulosidad de sus acciones. Pero esa compasión, supuse, no se extendía al terreno de los milagros. Su mirada decía, «Padre, hago todo lo que la ciencia me permite, pero lo que usted hace es para el alma, no para el cuerpo que se está apagando». Aquel intercambio silencioso, esa comprensión tácita de nuestras esferas, se grabó en mí. Era una brecha, profunda y, en apariencia, infranqueable, entre la fe y la razón, entre la esperanza y la resignación. Y, sin embargo, en mi corazón, siempre he creído que no son excluyentes, sino dos caminos que, en el misterio de la existencia, a veces se encuentran, a veces se entrelazan. Dejé a la familia por un momento, ofreciéndoles un espacio para su intimidad, prometiendo volver. Mientras caminaba por los pasillos de regreso, el zumbido de las máquinas y el olor a desinfectante se intensificaban. La imagen de Sofía, tan pequeña y vulnerable, y la mirada de Raquel, tan anclada en la realidad fría de la medicina, se quedaron grabadas en mi mente. Sentía el peso de la tristeza de esos padres, la impotencia ante una enfermedad implacable, pero también sentía, en lo más profundo de mi ser, una pequeña llama de algo más, la certeza de que, incluso en la oscuridad más densa, la luz de la fe nunca se extingue del todo. Esa noche, en el corazón de la UCI, entre el frío cristal y el susurro de las máquinas, se sembraba la semilla de una esperanza que, aunque invisible para la ciencia, era real en el corazón de Dios. Los días que siguieron a mi primera visita a la unidad de cuidados intensivos se fundieron en una vigilia que se extendía más allá de las horas, envolviendo el espíritu de todos los que conocíamos a la pequeña Sofía. Aquella llama de fe que sentí encenderse en lo más profundo de mi ser, al final del pasillo, se convirtió en mi faro personal, guiando mis pasos de regreso al hospital cada día. La familia de Sofía, fieles a la promesa que se hicieron a sí mismos y a Dios, no se movió del hospital. Sus vidas, antes definidas por rutinas y anhelos, se habían reducido a los pasillos asépticos, al tenue zumbido de las máquinas y al incesante baile de las luces en los monitores de su hija. El tiempo, ese gran arquitecto de la existencia, parecía haberse detenido para ellos, o quizás se había retorcido, estirándose en una eternidad de espera. Mi presencia se volvió un consuelo silencioso, una figura familiar entre el ir y venir frenético de enfermeras y médicos. Llegaba cada mañana, no solo con el deseo de ofrecer una oración, sino con la humilde aspiración de ser un ancla para Elena y Javier en ese mar de incertidumbre. En el silencio de la habitación de Sofía,
A menudo me encontraba observando los pequeños detalles, la forma en que el sol de la mañana se filtraba por la ventana, pintando fugazmente de oro el borde de la cama, el imperceptible movimiento del pecho de Sofía bajo la sábana blanca, la mano de Elena, delicada y firme, siempre posada sobre la de su hija. Estos eran los momentos en los que la vida, a pesar de su brutalidad, revelaba su intrínseca belleza y fragilidad. Elena, en particular, era un testimonio viviente de la fe inquebrantable. Sus ojos, aunque velados por el cansancio y el dolor, conservaban un brillo de resolución. No era la resolución de quien lucha por una victoria tangible, sino la de quien se abandona con confianza en brazos de una voluntad superior. Javier, por otro lado, se había replegado en un silencio sombrío. Su fe, otrora robusta y visible en su participación activa en la parroquia, se desmoronaba día a día bajo el peso de la impotencia. Lo veía pasear por los pasillos, con la mirada perdida, su cuerpo un eco de la desesperación que lo habitaba. A veces, nuestras miradas se cruzaban, y en sus ojos yo veía una pregunta muda, una súplica por una respuesta que yo, como hombre, no podía dar, pero que, como sacerdote, sabía que solo podía venir de lo alto. Fue una tarde, mientras me preparaba para retirarme, cuando Elena me detuvo con una suavidad que desmentía la intensidad de su ruego. Sus manos, temblorosas pero firmes, sujetaban un pequeño objeto. «Padre Ignacio», comenzó su voz, una mezcla de esperanza y angustia. «Sé que lo que pido puede parecer ingenuo, pero ¿podría bendecir esto para mi Sofía?» Abrió la palma de su mano, y allí, entre sus dedos, reposaba una pequeña medalla ovalada, de plata, gastada por el tiempo y el roce de innumerables manos. La imagen de la Virgen de Guadalupe, apenas discernible por el desgaste, había sido desdibujada por las caricias de generaciones, cada una de ellas una oración silenciosa, un acto de fe. «Esta medalla, padre», continuó Elena, sus ojos fijos en el objeto, como si en él residiera la historia de su linaje, «fue de mi abuela, luego de mi madre, y ahora es mía. Ha estado presente en todos los momentos difíciles de nuestra familia. Cuando mi madre estuvo muy enferma, la tuvo consigo. Cuando mi hermano regresó sano y salvo de aquel terrible accidente, la llevaba puesta. Siempre, siempre ha sido un consuelo, una señal de la presencia de nuestra Madre Santísima». Tomé la pequeña medalla en mis manos. Era fría al tacto, pero emanaba una calidez extraña, como si contuviera en sí misma la esencia de todas las oraciones susurradas sobre ella, de todas las lágrimas derramadas y de todas las esperanzas depositadas. La plata, oscurecida por el tiempo y pulida por el roce constante, era un mapa de devoción. Sentí en mis palmas el peso no solo del metal, sino de generaciones de fe, de una cadena ininterrumpida de amor y confianza en la intercesión de la Virgen. No era un amuleto, no, sino un sacramental, un objeto que, por su uso piadoso, nos acerca a la gracia de Dios. Y en un lugar como este, donde la ciencia alcanzaba sus límites, ¿qué más podíamos ofrecer que la pureza de la fe encarnada en un símbolo tan humilde? Por supuesto, Elena, le aseguré, mi voz impregnada de la solemnidad que merecía tal petición. La bendeciré con todo mi corazón. Es un signo hermoso de la fe de su familia. En el silencio de la capilla del hospital, aquella tarde, sostuve la medalla entre mis pulgares, su pequeña forma cobijada en la palma de mi mano. El aire estaba impregnado del aroma a incienso, un refugio aromático del persistente olor a desinfectante del hospital. Recité las oraciones de bendición, pidiendo a Dios que, por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, esta medalla fuera un canal de su gracia, un recordatorio tangible de su amor y su protección para Sofía. Pensé en la historia de la fe en México, tan entrelazada con la imagen de la Morenita, cuya presencia en el Tepeyac transformó un pueblo entero. Pensé en cómo, a través de los siglos, objetos como este han servido como puntos de anclaje para incontables almas en momentos de tribulación, no por la magia del objeto en sí, sino por la fe que inspira y el amor divino que representa. Era un pequeño pedazo de eternidad, envuelto en plata y promesa.
Al día siguiente, regresé a la UCI con la medalla bendecida, guardada con reverencia en mi bolsillo. El peso de la fe, ahora bendecida y palpable, me acompañaba. El hospital, con sus pasillos interminables y sus puertas herméticas, parecía un laberinto donde la esperanza y el dolor se daban la mano en cada esquina. El olor a medicamentos, a alcohol y a ese peculiar aroma a hospital que se cuela en la ropa y el alma, me envolvió de nuevo. Al acercarme a la habitación de Sofía, vi a Raquel, la enfermera jefe, revisando los monitores con su acostumbrada eficiencia. Su rostro, siempre profesional y concentrado, revelaba el peso de su responsabilidad. Me acerqué a ella, consciente de la delgada línea que a menudo separa la ciencia de la fe en estos entornos. «Buenos días, Raquel», le saludé con mi voz más amable. Ella levantó la vista. Sus ojos oscuros y perspicaces me escudriñaron por un instante. «Buenos días, padre Ignacio. Parece que Sofía pasó una noche estable, dentro de lo que cabe». Sus palabras eran un eco de la fría realidad, desprovistas de emoción, pero su tono siempre contenía una velada compasión. «Me alegra escuchar eso», respondí. «Elena me pidió un favor especial. Traje una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que quisiera ponerle a Sofía. Es una tradición familiar, un signo de fe y esperanza. ¿Habría alguna objeción si Elena se la coloca sobre el pecho?» Raquel se tomó un momento. Sus ojos se dirigieron a Sofía, luego a mí. Pude ver en su mirada la lucha interna entre su formación científica, que probablemente consideraba tales actos como meras supersticiones, y su innata empatía, que reconocía la necesidad humana de aferrarse a algo más allá de la razón. Era una mujer que se movía en el mundo de lo tangible, de los datos, de las estadísticas. Para ella, un tumor cerebral era una masa de células, una medalla, un trozo de metal. Pero también era una mujer que había visto suficiente sufrimiento para saber que la esperanza, por irracional que pareciera, era a veces el único bálsamo. Finalmente, su rostro se suavizó un poco. «Mientras no interfiera con los equipos, padre, y no represente un riesgo para la paciente, no veo por qué no. Entiendo lo importante que es para la familia». Su permiso, aunque otorgado con un visible escepticismo, era un acto de humanidad. Me mostró la profesionalidad no solo de su oficio, sino de su espíritu. Cuando Elena se enteró de la aprobación, una pequeña chispa de alivio y gratitud iluminó sus ojos cansados. Con sumo cuidado, casi como si realizara un ritual sagrado, sacó la medalla de la pequeña bolsita de terciopelo que le entregué. Se acercó a la cama de Sofía y con una ternura infinita descorrió un poco el camisón de su hija. El pequeño cuerpo de Sofía, pálido y frágil, parecía aún más diminuto en la inmensidad de la cama del hospital. Elena se inclinó, su aliento acariciando el cabello de su hija, y con un gesto que era a la vez súplica y promesa, colocó la medalla sobre el pequeño pecho de Sofía. El metal frío se asentó sobre la piel tibia, un contraste de texturas que simbolizaba la unión de lo terrenal y lo divino. Era un ancla de fe en medio del océano de la enfermedad. Javier, que había estado observando la escena desde una esquina de la habitación, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo, levantó la vista lentamente. Sus ojos, vacíos de la chispa que la esperanza enciende, se posaron en la medalla y luego en Elena. No dijo nada, pero en su expresión leí la compleja mezcla de dolor, desesperación y quizás una resignación amarga. Para él, en ese momento de profunda oscuridad, el gesto de Elena no era un acto de fe, sino una manifestación desesperada de quien se ahoga y se aferra a cualquier objeto flotante, por insignificante que parezca. Su propia fe, tan fuerte antes, se había erosionado hasta convertirse en cenizas, dispersas por los vientos implacables de la enfermedad de su hija. No había en sus ojos el brillo de la esperanza, sino la sombra del luto anticipado, la aceptación de la derrota. Pero Elena no necesitaba su validación. Su fe era un asunto íntimo, un diálogo del alma con lo divino, y en ese momento su corazón estaba completamente entregado. Su mano se quedó sobre el pecho de Sofía, acariciando suavemente el lugar donde la medalla reposaba, como si estuviera infundiendo en ella no solo el amor maternal, sino también la convicción inquebrantable de su corazón.
Observando la escena, mi propio corazón se conmovió profundamente. Allí estaban, la ciencia y la fe, representadas en Raquel y Elena, cada una con su propia verdad, sus propios medios para enfrentar lo incomprensible, y en medio de ellas, la pequeña Sofía, un lienzo en blanco sobre el cual se proyectaban las esperanzas y los miedos de todos. La medalla, pequeña y gastada, parecía un punto minúsculo de luz en la vastedad de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Era un recordatorio de que, incluso cuando la lógica y la razón se rinden, hay un espacio para lo sagrado, para el misterio, para aquello que se encuentra más allá de nuestra comprensión, pero que es tan real como el latido de un corazón, y en ese espacio, la esperanza, aunque frágil, siempre encontraba un lugar donde arraigarse. El tenue zumbido de la unidad de cuidados intensivos se había arraigado en mi subconsciente, una melodía constante de la vida aferrada y la muerte acechando. Había sido testigo de innumerables despedidas en mi vida sacerdotal, pero pocas veces la sensación de impotencia se me había antojado tan palpable, tan omnipresente como en esos días junto a Sofía. El brillo del acero y el frío cristal de la UCI se erguían como una fortaleza de la razón, y dentro de sus muros, la pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, que Elena había colocado con tanto amor sobre el pecho de su hija, parecía un gesto de una delicadeza casi temeraria, un acto de fe desnuda frente a una realidad abrumadora. Recordaba la mirada de Raquel, la enfermera, una mezcla de respeto profesional y una compasión que no podía ocultar su base científica, su incredulidad ante un gesto que ella, en su mundo de diagnósticos y tratamientos, solo podía interpretar como una dulce, pero vana, ilusión. Y yo, Padre Ignacio, me encontraba allí, suspendido entre ambos mundos. Mis manos, que habían bendecido el pan y el vino, que habían ungido a los enfermos con los santos óleos, se sentían extrañamente vacías frente a la certeza de los monitores, de las curvas y los números que hablaban un lenguaje de declive irreversible. La esperanza, que se había arraigado de forma tan precaria en los corazones de Elena y en el mío, se sentía ahora como un frágil junco en la orilla de un torrente embravecido. La pequeña Sofía, en su cama, dormía un sueño profundo, ajena a la batalla que se libraba por ella, o quizás, en su inocencia, ya entregada a un descanso más allá de nuestra comprensión. La medalla, un punto minúsculo de luz, era, como lo había sentido entonces, un recordatorio de que, incluso cuando la lógica y la razón se rendían, había un espacio para lo sagrado, para el misterio, para aquello que se encuentra más allá de nuestra comprensión, pero que es tan real como el latido de un corazón, y en ese espacio, la esperanza, aunque frágil, siempre encontraba un lugar donde arraigarse, incluso cuando todo alrededor se desmoronaba. La mañana siguiente llegó con la misma pesadez gris que las anteriores, pero trajo consigo una resonancia diferente. Había una quietud tensa en el pasillo de la UCI, una atmósfera de anticipación lúgubre que no se anunciaba con estridencias, sino con el silencio de miradas intercambiadas y susurros cautelosos. Elena, Javier y yo nos encontrábamos en la pequeña sala de espera, sumidos en la letanía de un rosario que Elena recitaba con la voz apenas audible, un murmullo que era tanto ruego como lamento. Javier, con el rostro hundido entre las manos, se había convertido en una figura de arcilla, moldeada por la desesperación. Yo me sentaba a su lado, mi mano posada ligeramente sobre su hombro, una presencia que esperaba servir de ancla en la tormenta que se avecinaba. Fue Raquel quien rompió la tensa espera. Su rostro, habitualmente sereno y profesional, mostraba una sombra de agotamiento y una tristeza sincera que iba más allá de la rutina hospitalaria. Se acercó a nosotros con una expresión grave. «Padre, señor y señora Hernández», comenzó, su voz suave pero firme. «El doctor quiere hablar con ustedes. Los esperamos en la sala de conferencias, la misma de antes». No necesitábamos más palabras. El tono, la forma en que pronunció la frase, la urgencia velada en sus ojos, todo confirmaba lo que nuestros corazones ya presentían. La llamada para la última conversación había llegado.
Nos levantamos con una lentitud casi ritual, como si cada paso hacia esa sala fuera un paso más profundo en el abismo. El pasillo, que antes había sido un trayecto de esperanza y temor, se transformó en un sendero hacia la aceptación de lo inevitable. La sala de conferencias era un espacio pequeño y funcional, revestido de tonos neutros, con una larga mesa de fórmica en el centro y sillas de plástico rígidas. Las luces fluorescentes proyectaban una luz fría y desangelada que acentuaba la palidez en los rostros de Elena y Javier. Allí, al fondo, nos esperaba el doctor Santiago Torres, el jefe de neurología pediátrica, el mismo que había seguido el caso de Sofía desde el principio. El doctor Torres era un hombre de mediana edad, de gestos pausados y una mirada que, a pesar de la experiencia, no había perdido del todo su compasión. Nos saludó con un asentimiento solemne, invitándonos a tomar asiento. No había adornos en sus palabras, no había preámbulos que pudieran suavizar lo que estaba por decir. Su semblante ya nos había revelado la gravedad de la situación. Se sentó frente a nosotros, y la pequeña mesa que nos separaba parecía un abismo infranqueable. «Señor y señora Hernández», comenzó el doctor, su voz calmada y medida. «Padre Ignacio». Su mirada se detuvo un momento en cada uno de nosotros, un gesto de respeto, casi de disculpa. «Hemos recibido los resultados de la última tomografía cerebral que realizamos anoche». Hizo una pausa, y el silencio en la sala se hizo tan denso que parecía absorber el aire. Pude sentir el nudo en mi propia garganta, el palpitar ansioso del corazón de Elena, y el temblor apenas perceptible en la mano de Javier, que estaba apoyada sobre la mesa. «Lamentablemente», continuó el doctor Torres, y esa palabra, lamentablemente, se clavó en el aire como una estaca. «Los escáneres muestran que el tumor ha avanzado de forma muy agresiva. Se ha expandido rápidamente por áreas críticas del cerebro. Hay una presión intracraneal significativa y las funciones cerebrales de Sofía se están apagando». Su lenguaje era clínico, sí, pero cada término venía cargado con el peso de una verdad brutal. No se trataba solo de una descripción médica, era la sentencia, la cruel culminación de semanas de lucha. Recuerdo sus palabras con una claridad dolorosa, como si las hubiera escuchado apenas ayer. «Hemos agotado todas las opciones terapéuticas disponibles. La medicina, con todo lo que podemos hacer hoy en día, ya no tiene respuestas para el caso de Sofía. Su cerebro se está rindiendo». Las últimas palabras resonaron en la sala, crudas y desnudas. «Es cuestión de horas, quizás un día». Y luego, la recomendación más devastadora que un padre puede escuchar: «Les recomiendo que comiencen a despedirse». En ese instante, vi cómo la última chispa de esperanza se extinguía en los ojos de Javier. Había estado aguantando con una fortaleza admirable, una fachada de control que se derrumbó con aquellas palabras. Un sollozo ronco, profundo, brotó de su pecho. Se llevó las manos a la cara, cubriéndolas por completo, y su cuerpo se sacudió con una pena incontenible. No eran lágrimas silenciosas, sino gemidos desgarradores que llenaron el pequeño espacio. El sonido de un padre que veía cómo la vida de su hija se escapaba entre sus dedos, una vida que él había jurado proteger. Su fe, que ya había sido erosionada por la incertidumbre y el dolor, se hizo añicos por completo ante la inminencia de la pérdida. Era el grito ancestral del hombre ante la muerte de su descendencia, un dolor que trasciende toda razón y toda creencia. Mi corazón se apretó de una manera que pocas veces había experimentado. Sentía la punzada de mi propia impotencia. Mi misión era consolar, era ofrecer esperanza, pero ¿qué esperanza podía ofrecer frente a una realidad tan ineludible? Quería decirle a Javier que Dios estaba con él, que la fe podía mover montañas, pero las palabras se sentían huecas, insuficientes. En ese momento de dolor descarnado, la única verdad que podía ofrecer era mi presencia, mi propia empatía por su sufrimiento. Le puse una mano en el hombro, la cual se hundió en la tela de su camisa, y simplemente me quedé allí, compartiendo el peso de su dolor. Elena, sin embargo, reaccionó de una manera que me dejó sobrecogido. Mientras Javier se desplomaba en un torbellino de agonía, ella se mantuvo erguida. Su rostro, aunque pálido y surcado por el cansancio,
irradiaba una serenidad que parecía surgir de una fuente inagotable. Su mirada estaba fija en un punto más allá de la pared, como si viera algo que nosotros no podíamos. Sus dedos, que no habían soltado el rosario ni por un momento, se aferraron a las cuentas con una fuerza que no era de desesperación, sino de una convicción inquebrantable. Pude ver sus labios moverse, susurrando una oración que ya no era una súplica por un milagro, no era una negociación con lo divino, era una entrega total. Era una oración de «hágase tu voluntad», una aceptación de la cruz que se le presentaba, pero una aceptación imbuida de una confianza absoluta en la divina providencia. Era como si, al alcanzar el límite de lo humanamente posible, su fe se hubiese purificado, despojándose de toda expectativa terrenal para ascender a un plano de rendición y abandono total. No era pasividad, sino una activa entrega del alma a la voluntad de Dios, un acto de amor incondicional que trascendía el entendimiento humano. En ese momento, Elena se convirtió, para mí, en un testimonio viviente de la verdadera fe, una que no se quiebra ante la adversidad, sino que se fortalece en el corazón mismo de la tormenta. Ella no negaba la realidad de la pérdida, sino que la asumía, pero no en solitario, sino en una comunión profunda con aquel que todo lo permite y todo lo sostiene. El doctor nos dio espacio para procesar la noticia, su rostro reflejando una tristeza profesional que, sin embargo, no podía ocultar la profunda compasión que sentía por la familia. Después de un silencio que se estiró en una eternidad, habló de nuevo, su voz más suave esta vez. Lo sentimos mucho, hemos hecho todo lo posible. Su tono era una aceptación de los límites de la ciencia, una humilde admisión de que hay fuerzas que están más allá de su alcance. Mientras salíamos de esa sala, dejando atrás el eco de los sollozos de Javier y la quietud sobrecogedora de Elena, sentí el peso de la vida y la muerte sobre mis hombros, la esperanza de un milagro, la que había intentado mantener viva en mi propio corazón, parecía haber sido sepultada bajo el peso de la ciencia y la fría realidad. Habíamos llegado al límite. El mundo terrenal había agotado sus recursos, sus conocimientos, sus esperanzas. Lo que quedaba ahora, lo que estaba por venir, sería una prueba de una fe de otra índole, una fe que no exige ver para creer, sino que cree, incluso en la oscuridad más profunda, que hay un propósito, un amor que trasciende el dolor y la muerte misma. Nos dirigíamos de nuevo a la UCI, a la habitación de Sofía, para iniciar la vigilia de la despedida, a esperar el amanecer con el corazón encogido, pero con la certeza, en el caso de Elena, de que en cada aliento de la vida y en cada paso hacia la eternidad, la mano de Dios seguía presente. La etapa de la súplica había terminado, la etapa de la entrega había comenzado. El peso de la ciencia y la fría realidad nos había llevado al umbral de lo inevitable. La etapa de la súplica, sí, había concluido, pero su fin no trajo consigo el silencio desolador de la derrota, sino la serenidad de una entrega profunda. Aquella noche, al retornar a la unidad de cuidados intensivos, sentí que cruzábamos no solo un umbral físico, sino uno espiritual, hacia un espacio donde la lógica del mundo cedía su lugar a la lógica de la fe, una fe que no prometía soluciones tangibles, sino la gracia de la compañía en el dolor. La etapa de la entrega había comenzado, y con ella un tipo diferente de esperanza, una que florece en la aceptación del misterio. El pasillo de la UCI, generalmente un corredor de actividad frenética y luces brillantes, se había transformado en un sendero crepuscular, bañado por una iluminación tenue y un silencio casi reverencial. Los monitores, antes una orquesta disonante de alarmas y pitos, ahora emitían un murmullo constante, un sonido blanco que se mezclaba con el eco de nuestros propios latidos, quizás amplificados por la tensión del momento. La esterilidad del aire se sentía más densa, como si cargara con el peso invisible de las vidas que allí se libraban y las que lentamente se desvanecían. Elena caminaba delante, su espalda recta, su figura pequeña proyectando una sombra alargada y firme sobre el pulcro suelo. Javier, a su lado, parecía encogerse un poco más con cada paso, como si la gravedad de la situación lo aplastara. Yo lo seguía, mis propios pasos amortiguados por el calzado de hospital,
sintiendo en el fondo de mi sotana el roce frío de los santos óleos que aún llevaba conmigo, un recordatorio de mi misión y de la fragilidad de la existencia. Al llegar a la habitación de Sofía, la atmósfera nos envolvió como una manta de quietud solemne. La niña yacía en su cama, un pequeño montículo bajo las sábanas blancas, el brillo verdoso de los indicadores en los monitores, proyectando un halo fantasmal sobre su rostro pálido y sereno. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era apenas un susurro que se perdía en el suave siseo de las máquinas. Era un templo de fragilidad, un santuario de vida en suspenso. Elena se acercó a la cama, sus movimientos lentos y deliberados, como quien no quiere perturbar un sueño sagrado. Sus ojos, aunque enrojecidos e hinchados por las lágrimas de días, no derramaban ya el torrente de dolor descontrolado. Había en ellos una nueva profundidad, una resignación que no era derrota, sino una especie de paz ganada con sangre y fe. Javier se detuvo al pie de la cama, sus manos en los bolsillos, el cuerpo rígido. Su mirada oscilaba entre el rostro angelical de su hija y los complejos diagramas que danzaban en las pantallas. No había palabras, no había gestos grandilocuentes, solo la cruda, silenciosa presencia de un padre al borde del abismo. Fue Elena quien rompió el silencio, su voz apenas un hilo, pero clara y decidida. «Padre», me dijo, volviéndose hacia mí con una mirada de infinita ternura hacia Sofía, «no pedimos ya por su curación, si esa no es la voluntad de Dios, solo pedimos acompañarla, que sienta nuestro amor, nuestra presencia, mientras cruza este umbral». Su petición no era de súplica por un milagro físico, sino por un milagro de gracia, de consuelo, de amor incondicional en el tránsito más sagrado de la vida. Era un acto de fe sublime, despojado de toda exigencia, puro en su desprendimiento. Entendí entonces que lo que presenciaba era la verdadera esencia de la entrega, no la renuncia por desesperación, sino la confianza absoluta en un amor más grande, incluso cuando ese amor se manifestaba en formas que nuestro corazón humano no podía comprender. Asentí, conmovido hasta lo más profundo de mi ser. «Así sea, Elena», respondí, mi voz ronca. «La acompañaremos. Dios está con ella y con ustedes». Elena se sentó en la silla junto a la cama, sacó su rosario del bolsillo, sus cuentas de madera gastadas por años de oración. Me miró y en sus ojos vi la invitación. «Padre, recemos, por Sofía, por su viaje, y por nosotros, para que podamos aceptar lo que venga». Javier, al oír la palabra «recemos», tensó sus hombros aún más. Durante días, sus oraciones habían sido gritos silenciosos de protesta, súplicas airadas contra un destino que consideraba injusto. Su fe, golpeada y magullada, apenas podía soportar el peso de las palabras sagradas, pero la voz de Elena, serena y llena de esa paz recién descubierta, parecía tener un efecto diferente en él. Dudó, su mirada fija en su hija, y luego, lentamente, extrañamente, se sentó en la otra silla, al pie de la cama. No tomó un rosario, pero sus manos, que tan a menudo apretaban el volante de su taxi con fuerza, ahora estaban quietas, abiertas sobre sus rodillas, como si en su desnudez esperaran ser llenadas con algo que ya no podía nombrar. Comenzamos el rosario, susurrando las oraciones en la quietud de la habitación. Elena lideraba, su voz suave y constante, marcando el ritmo para el Ave María y el Padre Nuestro. Yo respondía, mi voz un poco más grave, buscando la consonancia en ese coro de dolor y esperanza. Javier, al principio, se mantuvo en silencio, su labio temblaba, sus ojos errantes, pero a medida que la cadencia de las oraciones llenaba la habitación, algo en él comenzó a ceder. Primero, solo un murmullo, casi imperceptible, en el amén final de cada misterio. Luego, las palabras de la letanía a la Virgen. Y finalmente, tímidamente, con la voz quebrada por la emoción y la fatiga, se unió a los Ave Marías, sus palabras ásperas al principio, pero suavizándose con cada repetición. No era un acto de fe jubilosa, no, era el gemido de un alma herida que buscaba consuelo en el rito familiar, en la promesa de una intercesión que, aunque no comprendiera del todo, sentía que necesitaba desesperadamente.
Era un padre que, al borde de perder a su hija, se aferraba a la única tabla que su esposa le ofrecía, la oración. Mientras recitábamos los misterios dolorosos, la imagen de Sofía yacía ante nosotros, una encarnación viviente de la inocencia sufriente. Meditábamos sobre la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión. Cada misterio resonaba con una potencia inusitada en esa habitación de la UCI. ¿Acaso no estábamos presenciando nuestra propia agonía, nuestra propia flagelación del alma, nuestra propia coronación de espinas ante el dolor incomprensible? ¿No estábamos cargando nuestra cruz, pesada y brutal, hacia un calvario personal? Y en Sofía veíamos la imagen de la inocencia crucificada. Pero la fe nos enseñaba que incluso en el corazón del dolor más profundo reside la semilla de la resurrección. Era un misterio, sí, pero un misterio que ahora abrazábamos con los brazos abiertos, no con los puños apretados. En la pausa entre los misterios, Elena se inclinó hacia Sofía. Con sumo cuidado, sacó de su bata el pequeño trozo de plata gastada, la medalla de la Virgen de Guadalupe. Esa medalla, que había sido de su abuela, que había acompañado a su familia a través de generaciones de alegrías y tristezas, enfermedades y recuperaciones, ahora reposaba en sus manos con el peso de toda esa historia. «Padre», dijo Elena, extendiéndome la medalla, «¿quiere que la bendiga de nuevo?» Para Sofía. Tomé la medalla en mis manos, fría y suave al tacto. La luz tenue de la habitación se reflejaba en su superficie pulida por el tiempo y el uso. Cerré los ojos por un momento, sintiendo en la palma de mi mano no solo el metal, sino la fe de las generaciones que la habían portado. Era un objeto simple, pero cargado de un significado inconmensurable. Recé una breve bendición, invocando a la Santísima Virgen para que extendiera su manto protector sobre esta pequeña alma, para que la acompañara con su ternura materna. Luego, Elena tomó la medalla y, con una delicadeza que me conmovió hasta las lágrimas, la deslizó bajo el cuello de la pijama de Sofía, asegurándose de que la pequeña imagen de la morenita reposara directamente sobre el pequeño pecho de su hija, justo donde latía su corazón, débil, pero persistente. No era un amuleto mágico, lo sabía. Era un símbolo de una fe profunda, un ancla en la tormenta, un recordatorio de que no estamos solos, que una Madre Celestial vela por nosotros. En ese gesto vi la totalidad de la fe de Elena, una fe que confiaba en la intercesión, que buscaba el consuelo divino y que, incluso en la inminencia de la pérdida, se aferraba a la esperanza de una unión más allá de esta vida. La noche se hizo más profunda, el silencio más denso. Las horas se estiraban y se contraían de manera extraña. Cada minuto, una eternidad. Cada hora, un parpadeo. Nos quedamos allí, un grupo silencioso y vigilante, unidos por el amor a Sofía y por la fe. Elena, con su rosario en las manos, a veces cerraba los ojos, su rostro agotado pero sereno. Javier, ahora con los ojos fijos en el rostro de su hija, parecía haber encontrado una extraña paz en la inmovilidad, en la aceptación de la presencia, en la simple compañía. De vez en cuando, suspiraba, un sonido hueco que se perdía rápidamente. Yo, sentado en la silla, observaba. Mi mente vagaba entre la realidad clínica de la UCI y el misterio incomprensible de la fe. ¿Qué estábamos haciendo allí, realmente? ¿Esperando el final? Sí, en un sentido, pero también estábamos haciendo algo más. Estábamos afirmando la dignidad de una vida, por frágil que fuera. Estábamos testificando el poder del amor incondicional, un amor que no se rinde ni siquiera ante la muerte. Y estábamos, de la manera más humilde y profunda, aceptando nuestra impotencia, rindiéndonos a una voluntad que superaba con creces nuestra comprensión. Esa aceptación, esa entrega absoluta a la divina providencia, no era una renuncia pasiva, era un acto de valentía, la más grande de las batallas espirituales. Era decir, Señor, no entiendo tus caminos, mi corazón está roto, mis planes se han deshecho, pero confío en ti. Confío en que tu amor es más grande que mi dolor, que tu sabiduría supera mi entendimiento, y que en todo esto hay un propósito que algún día, tal vez, comprenderé.
Era la paradoja del Evangelio, que en nuestra debilidad somos fuertes, que en nuestra entrega encontramos la verdadera libertad. Las enfermeras pasaban de vez en cuando, susurraban preguntas en voz baja, revisaban los monitores, pero nos dejaban en nuestra burbuja de solemnidad. La jefa, Raquel, hizo una ronda en medio de la noche. Su mirada, al posarse sobre nosotros, era diferente ahora. No había ya la mezcla de respeto y lástima, sino una especie de curiosidad silenciosa, tal vez un atisbo de algo que su ciencia no podía medir ni explicar. Nos observó, a Elena con su rosario, a Javier con su mirada perdida y a mí con mi sotana, y luego, sin decir palabra, pasó a la siguiente cama. Su profesionalismo no le permitía inmiscuirse, pero su humanidad, percibí, estaba tocada por la escena. Los minutos se convirtieron en horas. El gris oscuro de la noche cedió lentamente al azul pálido, y luego al rosa tenue del amanecer que se filtraba por las persianas verticales de la ventana de la UCI. Con cada cambio de luz, el ambiente parecía transformarse ligeramente, de la pesadez de la noche a una expectación contenida. La sala no era ya solo un lugar de espera, sino un espacio sagrado donde el tiempo parecía suspenderse, donde la vida y la muerte danzaban en un equilibrio precario. Nuestros cuerpos estaban cansados, nuestros ojos pesados, pero nuestras almas estaban en vigilia. La medalla de la Virgen de Guadalupe brillaba débilmente sobre el pecho de Sofía. Habíamos encomendado la noche, la niña y nuestros propios corazones a la gracia inescrutable de Dios. No sabíamos qué traería el nuevo día. La ciencia había hablado. Los pronósticos eran sombríos, pero la fe, esa pequeña chispa tenaz en el corazón humano, se negaba a extinguirse por completo. Estábamos listos para lo que viniera, con los corazones encogidos, sí, pero también con una extraña paz que solo la entrega total puede conceder. El amanecer llegaba, y con él un nuevo misterio, un velo que estaba a punto de levantarse sobre lo imposible. El amanecer llegó, suave, casi imperceptible, tiñendo el frío cristal de la ventana de la UCI con un velo de grises perla y rosas pálidos. No fue un estallido de luz, sino una promesa tenue, una luz que se abría paso con delicadeza, como si temiera perturbar la solemnidad de la noche que aún se aferraba. Habíamos pasado las últimas horas en una vigilia silenciosa, nuestros cuerpos entumecidos por la espera, pero el alma en un estado de alerta que trascendía el cansancio físico. Elena y Javier, agotados, habían logrado conciliar un sueño inquieto en los incómodos sillones de la sala de espera, mientras yo, sentado en una silla contigua a la cama de Sofía, rezaba el rosario en mi interior, las cuentas gastadas entre mis dedos, sintiendo la pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe brillar débilmente sobre el pecho de la niña. La quietud de la sala era casi absoluta, solo rota por el susurro rítmico de los ventiladores y el ocasional pitido de los monitores, que dibujaban líneas casi planas, un paisaje desolador de actividad cerebral mínima. La ciencia había dictado su veredicto, y aunque nuestros corazones se resistían a aceptarlo, habíamos llegado a ese punto de entrega total, de abandono a la voluntad divina, que solo la desesperación profunda puede engendrar. El velo del misterio se sentía palpable en el aire, como una cortina invisible que estaba a punto de levantarse, revelando un paisaje que la razón no podía comprender. Fue en esa tenue luz del alba cuando noté un movimiento, no de Sofía, sino de una de las enfermeras más jóvenes, una muchacha de ojos grandes y rostro amable, cuyo turno de noche llegaba a su fin. Se llamaba Ana, si mal no recuerdo, y su presencia transmitía una mezcla de diligencia y una inocencia profesional que aún no había sido templada por los años de lucha contra la desesperanza. Se acercó a la cama de Sofía, revisando los monitores con la rutina metódica que la UCI imponía. Yo la observé, mis ojos pesados, mi mente aún divagando entre la oración y la aceptación. De pronto, Ana se detuvo. Sus ojos, antes rutinarios, se abrieron ligeramente, enfocados en la pantalla del electroencefalograma. Frunció el ceño, inclinándose un poco,
como si la distancia le impidiera discernir lo que veía. Luego, con una lentitud que me pareció cargada de una extraña electricidad, llevó una mano temblorosa a la pantalla, señalando los trazos. Al principio pensé que había detectado una anomalía negativa, un descenso en la ya lánguida actividad de Sofía. Mi corazón se encogió, pero no. Lo que Ana miraba, y lo que yo comencé a entrever desde mi asiento, eran patrones, pequeñas ondas, rítmicas y estables, que se dibujaban en la pantalla. Patrones que no deberían estar ahí. La actividad cerebral de Sofía, según los últimos informes, era casi nula, intermitente, caótica, pero lo que Ana señalaba eran trazos con una regularidad asombrosa, casi pulsante. Ana, con una mezcla de incredulidad y una incipiente punzada de esperanza en el rostro, primero parpadeó, luego se frotó los ojos, susurró, casi para sí misma, «No, no puede ser, es un error del equipo». Su voz era un hilo tenue, apenas audible en la quietud de la sala. Se apresuró a revisar los cables, las conexiones, la calibración de los monitores. Su formación científica le dictaba que aquello era imposible, que la máquina debía estar fallando, ofreciendo una lectura falsa. Se movía con la rapidez nerviosa de quien teme enfrentar una realidad que desafía toda lógica. Mientras Ana verificaba cada componente, yo me incorporé lentamente, sintiendo el crujido de mis huesos. Me acerqué a la cama, mirando los monitores, y luego a la pequeña Sofía. Su rostro seguía sereno, pálido, casi translúcido bajo la luz tenue, pero ya no con esa quietud inerte que antes me había recordado a un lienzo. Parecía diferente, un matiz casi imperceptible. Ana, tras una revisión exhaustiva, negó con la cabeza, su expresión aún más perpleja. «Padre, no hay fallas, todo está funcionando correctamente». Su mirada, cuando se encontró con la mía, era de un asombro incipiente, un terror reverencial ante lo desconocido. No había explicación para lo que los monitores mostraban. Fue entonces cuando la puerta de cristal de la UCI se abrió con el chirrido apenas audible que solía anunciar una emergencia o un cambio de turno. Entró Raquel, la enfermera jefe, su figura erguida y su andar decidido, como siempre. Sus ojos escudriñaron la escena, a Ana pálida junto a los monitores, a mí de pie, y a Sofía, aún tan frágil. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Raquel, su voz un murmullo profesional, aunque percibí una nota de cansancio en ella. Sus horas de sueño también habían sido pocas. Ana, visiblemente nerviosa, balbuceó, «Raquel, los monitores de Sofía están registrando actividad, patrones estables». Raquel se acercó, su ceño fruncido por el escepticismo. Miró la pantalla y luego a Ana, como si esperara una broma de mal gusto o un error garrafal. Pero Ana no bromeaba. La firmeza de los trazos, la consistencia de los patrones, eran innegables. Raquel, con su profesionalismo inquebrantable, repitió el proceso de Ana, revisando cada cable, cada sensor, cada ajuste. Sus dedos expertos se movían con una eficiencia que rayaba en la obsesión. Pero el resultado fue el mismo. No había falla en el equipo. La ciencia, a través de sus propias herramientas, confirmaba lo inexplicable. Un silencio denso se apoderó de la sala. La mirada de Raquel se detuvo en Sofía, luego en la medalla de la Virgen de Guadalupe, que aún reposaba sobre su pequeño pecho. La máscara de su profesionalismo comenzó a resquebrajarse, revelando una mezcla de confusión y una incipiente maravilla. Sus labios se abrieron un poco, como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salía. Y fue en ese instante, en medio de la quietud suspendida, de las miradas perplejas, cuando ocurrió el siguiente acto de este drama divino. Un movimiento minúsculo. El meñique de la mano derecha de Sofía, apenas un temblor, se flexionó. Era tan sutil que, si no hubiéramos estado observando con esa intensidad casi febril, lo habríamos pasado por alto. Pero lo vimos. Ana ahogó un grito. Raquel llevó una mano a su boca. Sus ojos, antes tan lógicos y anclados en la realidad empírica, ahora brillaban con una luz inusitada, una que no era de compasión médica, sino de puro asombro. El corazón me dio un vuelco. Una chispa, minúscula pero incandescente, se encendió en lo más profundo de mi ser. Mis manos,
que sostenían el rosario, se apretaron involuntariamente. ¿Podría ser? ¿Podría la fe, esa pequeña semilla sembrada en la desesperación, estar empezando a brotar? Un instante después, como confirmando lo imposible, Sofía suspiró. Fue un sonido suave, profundo, el primer aliento verdadero que había exhalado en días, un sonido que llevaba consigo el hálito de la vida que regresaba, un suspiro lleno de una inocencia infantil, un eco de la vida que se aferraba. Fue un murmullo de incredulidad, sí, pero también de una esperanza renovada, que recorrió al pequeño grupo de profesionales de la salud. Se miraron entre ellos, y luego a mí, sus rostros, una mezcla de asombro y una interrogación muda. Sus murmullos eran fragmentos de frases inconclusas, pero esto, los pronósticos, yo solo pude mirar a Sofía, la medalla brillando sobre su piel pálida, los pequeños dedos, el pecho que ahora se alzaba y descendía, con una regularidad casi imperceptible pero innegable. La ciencia, con todo su rigor y su capacidad de medir y explicar, se encontraba de rodillas ante un misterio. Algo inexplicable estaba sucediendo en esa pequeña cama de la UCI, algo que trascendía los límites del conocimiento humano, un alba de lo imposible que empezaba a iluminar las sombras de la desesperanza. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un sobrecogedor sentido de la presencia divina. La paz que había sentido en la noche se transformaba ahora en una certeza inquebrantable. Dios estaba allí, en el corazón de esa UCI, susurrando su infinita misericordia a través de una niña y un amanecer. El murmullo de incredulidad, aquella marea silenciosa de asombro que había empezado a recorrer la UCI al ver a Sofía reaccionar, encontró su culmen cuando el médico principal, el doctor Ramírez, llegó apresurado. Su rostro, habitualmente una máscara de profesionalismo sereno, mostraba ahora una mezcla de sorpresa y urgencia. Había sido llamado en medio de la noche y, al escuchar el informe inicial de Raquel, sus ojos habían mostrado un destello de escepticismo que no pudo ocultar del todo. Se acercó a la cuna de Sofía, revisó los monitores con una velocidad asombrosa y luego, con la mandíbula tensa, dio la orden. Tomografía cerebral inmediata. Quiero ver qué demonios está pasando aquí. La hora siguiente fue una eternidad suspendida en el aire, un purgatorio de pasillo de hospital. Elena se aferraba a mi sotana como a un ancla, su rosario enredado en sus dedos, las lágrimas brotando en silencio, no ya de desesperación, sino de una esperanza tan frágil que parecía amenazar con romperse. Javier, por su parte, caminaba de un lado a otro, golpeando suavemente las paredes con la palma de su mano, su mirada perdida en un punto fijo que solo él podía ver. El escepticismo que lo había acompañado en los últimos días, aquella coraza de dolor que había endurecido su corazón, ahora se agrietaba, revelando una vulnerabilidad que no le había visto desde el diagnóstico. No rezaba en voz alta como Elena, pero sus labios se movían en un susurro inaudible, una súplica desarticulada que era, en su esencia, una oración. Yo los observé, mi propio corazón palpitando con una mezcla de fe ardiente y una cautela aprendida a lo largo de tantos años de consolar a los afligidos. Había visto la fe mover montañas, sí, pero también había visto la cruda realidad del sufrimiento humano. ¿Sería esta vez diferente? ¿Permitiría el Señor que el sol saliera de nuevo para esta familia? El aire en la sala de espera era denso, impregnado del olor a desinfectante y del aliento contenido de una esperanza incipiente. Los monitores que antes eran una sinfonía de muerte, ahora susurraban un ritmo de vida, y ese tenue compás se había grabado en el alma de todos nosotros. Un joven médico residente, el doctor García, quien había estado en el turno, se sentó frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro entre las manos. «Padre», murmuró, levantando la vista, «nunca he visto algo así. Los patrones cerebrales son estables. Si no hubiéramos hecho ya un pronóstico tan terminal, diría que está mejorando». Su voz se apagó, consciente de lo absurdo de sus propias palabras ante el diagnóstico anterior. Y entonces, una figura salió del área de radiología. Era Raquel. Caminaba con una lentitud que no le era propia, como si el suelo bajo sus pies
se hubiera vuelto inestable. Su uniforme impecable parecía pesarle, y su rostro, siempre tan profesional y controlado, estaba ahora pálido, casi translúcido. Sus ojos, los mismos ojos que días antes me habían mirado con una mezcla de respeto y lástima, estaban ahora inundados. No eran lágrimas de tristeza, ni de rabia, sino de algo mucho más profundo y perturbador, el asombro. Se detuvo frente a mí, sus pupilas dilatadas, su respiración superficial y entrecortada. Trató de hablar, pero las palabras no le salían. Se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo, y en ese gesto de vulnerabilidad vi a la mujer de ciencia, la enfermera anclada en la lógica y la evidencia, completamente desarmada. Elena y Javier se giraron, sus rostros tensos, sus miradas interrogantes. El tiempo pareció detenerse, y el tic-tac monótono de un reloj de pared se volvió ensordecedor. Finalmente, su voz emergió, quebrada, casi inaudible al principio, pero luego, con una fuerza extraña que venía de una conmoción profunda, las palabras que dan título a esta historia, las palabras que resonarían en los pasillos de ese hospital y en mi memoria para siempre, fluyeron de sus labios temblorosos. Padre, esto la ciencia no explica. Su voz se rompió por completo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin ningún intento de ser contenidas. Ella, la mujer que había navegado tantas emergencias con una entereza inquebrantable, la que había visto el final de la vida incontables veces con una compasión serena, estaba rota por la maravilla. El tumor, continuó, casi susurrando, mirando alternativamente a Javier, a Elena y a mí, como buscando una confirmación, como si ella misma no pudiera creer lo que acababa de ver. Ha desaparecido. No hay rastro. Es como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió a esas palabras fue el más profundo que he escuchado en mi vida. No era un silencio de ausencia, sino un silencio cargado de una presencia abrumadora, la presencia de lo divino. Elena soltó un grito ahogado que se transformó en un gemido de pura alegría y gratitud, y se arrojó a los brazos de Javier, quien, por su parte, se desplomó contra la pared, sus piernas flaqueando. Su rostro, antes una máscara de desesperación, se contrajo en un llanto incontrolable, lágrimas de alivio y asombro que lavaban años de amargura. Yo solo pude quedarme allí, mis propios ojos empañados por lágrimas de una felicidad y un asombro incontenibles. Había rogado por fuerza, por consuelo, por la aceptación de la voluntad de Dios, pero el Señor, en su infinita misericordia, nos había concedido más allá de lo que podíamos pedir o imaginar. Había un milagro aquí, tangible, inexplicable, real. No era una curación gradual, no era una remisión lenta, era una desaparición total, repentina, de algo que la ciencia había declarado invencible. Era la huella de Dios en el corazón de un hospital, una verdad que desbordaba la comprensión humana y que, en su simplicidad, revelaba la majestad del Creador. Miré a Raquel, la enfermera, quien ahora se había cubierto la cara con ambas manos, sollozando, su fe en lo que creía conocer hecha añicos y reconstruida en un instante por algo que desafiaba toda razón. Sus lágrimas no eran de dolor, sino de la confrontación con lo sagrado, con lo imposible hecho posible. Y en ese momento, supe que no solo Sofía había sido sanada, sino que algo mucho más profundo había comenzado a moverse en los corazones de todos los que habíamos sido testigos de este alba de lo imposible. La pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, que yacía sobre el pecho de Sofía en la UCI, se había convertido no solo en un objeto de fe, sino en un faro de la presencia de Dios en medio de la ciencia y la desesperación. El aire en aquel pasillo de la UCI se había vuelto denso, cargado con el peso de lo inexplicable, del asombro que silencia la razón. Las lágrimas de Raquel, silenciosas y copiosas, eran el espejo de la perplejidad y la maravilla que nos embargaba a todos. La noticia se esparció por el hospital con la velocidad de un reguero de pólvora, no como un chisme, sino como un eco de lo sagrado. Los rostros de médicos y enfermeras, curtidos en la batalla diaria contra la enfermedad, mostraban ahora una mezcla de incredulidad y una incipiente esperanza, algunos con una sonrisa tímida, otros con los ojos humedecidos.
Esa misma tarde, el milagro se desplegó aún más. Sofía despertó, no con una explosión de energía, sino con la dulzura de quien emerge de un largo sueño. Sus ojos pequeños se abrieron, recorriendo la habitación, un poco confundidos por las caras que la rodeaban. «Mamá», susurró con una voz frágil, apenas audible. Elena, que había estado a su lado como una sombra, se inclinó, con el corazón en la garganta, y la abrazó con una ternura que parecía querer fusionar sus almas. Ver a Sofía, lúcida, preguntar por su madre, después de que los escáneres habían dictado su final, fue como presenciar la primavera naciendo de la tierra helada. Para mí, el verdadero milagro trascendía la curación física de Sofía. Era la sanación espiritual que el evento desató, una cascada de gracia que tocó cada alma presente. La fe de Javier, tan erosionada por el dolor y la impotencia, resurgió con una fuerza inquebrantable, como un roble que había resistido la peor de las tormentas. Sus ojos, antes vacíos, ahora irradiaban una gratitud profunda, una certeza de que la mano de Dios había intervenido. La convicción de Elena, inquebrantable a lo largo de los días más oscuros, encontró su recompensa, y su sonrisa, bañada en lágrimas de alegría, era la manifestación más pura de la oración escuchada. Pero quizás la transformación más conmovedora fue la de Raquel, la mujer de ciencia, anclada en lo tangible y lo empíricamente probado, ahora miraba al cielo con una nueva clase de asombro, uno que había trascendido los microscopios y los monitores. Sus ojos, que habían visto tantas tragedias y triunfos médicos, ahora reconocían una dimensión más allá de las fronteras del conocimiento humano. Se acercó a mí después, con la voz aún teñida de asombro. «Padre Ignacio», me dijo, «he visto muchas cosas en esta UCI, pero nada como esto. Mi mente no lo comprende, pero mi corazón lo cree». El domingo siguiente, la iglesia de la Sagrada Familia estaba rebosante. Durante la misa, mis ojos buscaron y encontraron a Sofía. Estaba sentada en la primera fila, un poco pálida aún, pero con una luz renovada en sus ojos, vestida con un pequeño vestido blanco, una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe asomando de su cuello. A su lado, Elena y Javier se sentaban, tomados de la mano, con una paz que solo la fe restaurada puede otorgar. Y allí, un poco detrás, con una discreción reverente, estaba Raquel, la enfermera, que ahora participaba de la Eucaristía, sus ojos fijos en el altar, una gratitud y una humildad profundas en su rostro. Su presencia, junto a la de Sofía, era un testimonio viviente, un recordatorio tangible de que la fe no es la negación de la realidad, sino la certeza de que existe una realidad más grande, una gobernada por el amor incomprensible y la gracia infinita de Dios.